Buenos días con todos. Hoy les vamos a presentar lo que es el tema de técnicas e instrumentos, validez y confiabilidad. Primero, los integrantes somos Leonardo Canga, Paula Chamorro, Gisela Isa, Jennifer Muso, Carolina Ponce y Pablo Ruiz. Primero, técnicas e instrumentos. Hay que definir que técnica es el conjunto de reglas y procedimientos, los cuales permiten establecer la relación con el objeto o sujeto de la investigación. El instrumento es el mecanismo que usa el investigador para recolectar y registrar la información. Estos pueden ser formularios, pruebas, test, entre otros. Para la elección de las técnicas y los instrumentos se debe tomar en cuenta que se debe definir claramente lo que se busca y ser cuidadoso en el diseño del cómo lo vamos a buscar. Además, se debe de tomar en cuenta las fuentes primaria y secundarias. Las primarias se obtiene información por contacto directo con el sujeto de estudio, por medio de la observación, cuestionarios, entrevistas, entre otros. Las fuentes secundarias se obtiene la información desde documentos. Pueden ser historia clínica, expedientes académicos, entre otros. La observación es una técnica que permite el registro visual de lo que ocurre en una situación real. Su instrumento puede ser una guía de observación. Dentro de la observación, el investigador puede ser partícipe o no puede ser partícipe. En la observación participante, el investigador se involucra total o parcialmente con la actividad objeto de investigación. Esta se hace desde el interior del grupo. Pueden intervenir lo que son las emociones del investigador. En cuanto a la observación no participante, el investigador no se involucra en la actividad objeto de estudio. Por tal motivo, los datos pueden ser más objetivos. A su vez, pueden no ser exactos, reales y veraces. La encuesta es la técnica que consiste en obtener información de los sujetos en estudio proporcionados por ellos mismos. Ofrece opiniones, conocimientos, actitudes o sugerencias. Existen dos maneras de obtener información, que es la entrevista y el cuestionario. La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. Las respuestas son formuladas verbalmente y se necesita de la presencia del investigador. La entrevista tiene dos tipos: entrevista estructurada, la cual se elabora un formulario estandarizado, y la entrevista no estructurada, la cual es flexible y abierta, pero regida por los objetivos de la investigación. El cuestionario es un instrumento que consiste en un conjunto de preguntas u otro tipo de indicaciones. Las respuestas son formuladas por escrito. No se requiere de la presencia del investigador y pueden estar formadas por preguntas abiertas o cerradas. A continuación vamos a tratar el tema de la validez. Algunas definiciones. Es la veracidad, exactitud o autenticidad del instrumento. Debe medir las características específicas de las variables para la investigación diseñada. Existen ciertos tipos de validez. Primera, bibliográfica. Contenidos a medir deben establecerse en textos donde se trate el tema a investigar. Segundo, de pertenencia. Contenidos adecuados a las capacidades del investigador o al grupo de investigadores, es decir, temas que estos conozcan. Utilidad social. Contenidos de importancia para la vida social y cotidiana del investigador o del beneficiario de la investigación. Contenido. Conceptos planteados en los ítems correspondientes con los objetivos propuestos en la investigación. Confiabilidad. La confiabilidad dentro de una investigación es el grado de estabilidad que al medir presenta un determinado instrumento. Esto quiere decir que si aplicamos repetidamente un instrumento al mismo sujeto u objeto en iguales condiciones y en tiempos próximos, debe producir iguales resultados. Asimismo, para medir esta confiabilidad tenemos ciertos métodos, los cuales presentaremos los siguientes. El primero es la medida de estabilidad, el cual es el método estándar en el cual, como dice la definición, aplicamos el mismo instrumento
en tiempos próximos para saber qué tan iguales están los instrumentos y si se parecen demasiado, quiere decir que el instrumento es confiable. La forma alternativa o paralela, en la cual consiste en realizar dos o varios instrumentos que sean similares, pero que no sean iguales y aplicarlos al mismo grupo de personas para saber la correlación entre los resultados de estos dos mismos. Si la correlación es positiva, quiere decir que el instrumento es confiable. Y por último, tenemos el método de medidas partidas, el cual consiste en dividir en los ítems en partes iguales y aplicarlos a los dos partes a las mismas personas. Y asimismo se ve la medida de los resultados siendo la positividad de las mismas y la correlación entre los resultados de las mismas para saber si el instrumento es confiable o no lo es. El alfa de Cronbach es un coeficiente utilizado para medir la confiabilidad de un instrumento. Para calcularlo, se debe aplicar el instrumento al 5% de la población estudiada y analizar los resultados de la siguiente manera. Como vemos en esta escala, puede tomar valores de -1 a 1. Cuando toma valores de -1 a 0, el instrumento no es confiable. Si toma valores de 0,01 a 0,49, tiene baja confiabilidad. De 0,5 a 0,75, una confiabilidad moderada. De 0,76 a 0,89, fuerte confiabilidad. Y la alta confiabilidad será de 0,9 a 1. Para obtener el alfa de Cronbach, tenemos que dividir el número total de ítems dividido para este mismo valor -1, toda esta fracción por 1 menos la sumatoria de las varianzas de cada ítem sobre la varianza total del instrumento. Según Hernández, Fernández y Baptista 2014, se consideran los siguientes factores que afectan la validez y confiabilidad. Primero, la improvisación, que comprende elegir o elaborar instrumentos sin una adecuada planificación. Segundo, instrumentos desarrollados en el extranjero y validados en nuestro contexto, tomando en cuenta que a pesar de ser traducidos, van a diferir en el significado. Tercero, utilizar instrumentos inadecuados para las personas que se les aplica, es decir, tener instrumentos que manejen un lenguaje elevado para los respondientes. Cuarto, cuestiones vinculadas con estilos personales de los participantes, que puede ocasionar respuestas inusuales o contestaciones negativas. Quinto, condiciones en que se aplica el instrumento de medición, que puede ser un instrumento largo o tedioso, o el tiempo para responder es inapropiado. Sexto, falta de estandarización, cuando el orden de las preguntas difiere para cada individuo. Y séptimo, aspectos mecánicos, que puede ser el espacio inadecuado para contestar o que no se comprendan bien las instrucciones.